Buenos días, chicos, les habla la profesora Citia Quiroz. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar el curso de biología. El primer tema que nos corresponde es hacer el tema de seres vivos, ¿sí? Antes de empezar el tema que vamos a realizar el día de hoy, pues darles algunas indicaciones, ¿no? Como ya la mayoría de nosotros sabemos, tenemos que seguir ciertas pautas ahora en casa, ¿no? Pautas que antes también debimos haber seguido, pero ahora con mucha mayor responsabilidad, ¿no? Las cuales son lavarnos las manos constantemente, no salir de casa por ningún motivo, en el caso de ustedes no deben salir, ¿sí? Y la persona que se encargue de salir de casa, pues obviamente tiene que tomar las medidas respectivas al momento de ingresar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, chicos, vamos a trabajar mucho mejor y ustedes van a estar mucho mejor adaptados en su casa. Vamos a trabajar hoy día el tema de seres vivos y voy a dejarles algunas actividades que van a realizar en su libro, ¿sí? Ahora, en lo que respecta a seres vivos, nosotros tenemos que tener primero una idea básica. ¿Qué son los seres vivos? ¿No? Entonces, nosotros siempre que hablamos de seres vivos, inmediatamente lo relacionamos con el hombre. Para nosotros el único ser vivo es el hombre y de repente por ahí lo relacionamos con las plantas. Pero sabemos que existen muchos más seres vivos. Existen las bacterias, que pertenecen al reino Monera, como ustedes ya saben. Existen los protistas, ¿no? Como por ejemplo las algas unicelulares, los protozoarios, ¿no? Existen las plantas y existen los animales, grupo al cual pertenecemos nosotros. Entonces todos ellos van a ser considerados seres vivos. Entonces, si tenemos este conjunto de seres vivos, tenemos que ver qué características en común van a tener todos estos seres vivos, ¿no? Nosotros definimos a los seres vivos, los vamos a definir como porciones limitadas de materia. Eso va a ser básico. Y vamos a tener en cuenta que los seres vivos van a presentar pues características, ¿no? Ahí tenemos organización, homeostasis, irritabilidad, movimiento, metabolismo, reproducción, evolución, crecimiento, ¿no? Características básicas de los seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo va a ser un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material organizada y compleja. Nosotros lo podemos resumir de la siguiente manera, chicos. Un ser vivo es una porción limitada de materia, ¿sí? Acá en el gráfico ustedes pueden observar, y ahí tenemos seres vivos, tanto terrestres como acuáticos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las características? La primera, organización compleja. Cuando hablamos de organización compleja, como ustedes ven en la imagen, va a consistir en la forma ordenada en la que se va a organizar un organismo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en la imagen, ven ustedes donde dice nivel subatómico. En ese nivel subatómico nosotros encontramos protones, neutrones y electrones. El conjunto de ellos me va a dar un átomo. El átomo puede ser, por ejemplo, un carbono, puede ser nitrógeno, hidrógeno, azufre, hierro. Entonces todos ellos de forma independiente van a ser un átomo. El conjunto de átomos me va a dar el nivel molecular. Cuando hablo yo de molécula puedo hablar de dióxido de carbono porque he unido carbono y oxígeno. Puedo hablar de agua porque he unido hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces cuando yo voy a unir los átomos, ahí estoy hablando del nivel molecular y estoy obteniendo moléculas. Luego pasamos al siguiente, que es el nivel celular. En el nivel celular obviamente tenemos a todos los organismos que están formados por una sola célula, ¿ya? Por ejemplo, una bacteria, tenemos una neurona que pertenece a nuestro sistema nervioso, tenemos un miocito que es nuestra célula muscular, ¿no? Entonces solita representa el nivel celular. El conjunto de células me va a dar el nivel tejido o también conocido como nivel tisular. Ahí, por ejemplo, tenemos en el ser humano tejido muscular, tejido nervioso. En el caso de las plantas, ¿qué tejidos tenemos en las plantas? Tejido meristemático, ¿no? Tenemos el tejido de soporte o sostén, tenemos el tejido protector, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ese número de tejidos. El conjunto de tejidos me va a dar el nivel órgano. Entonces cuando hablamos del ser humano es más fácil
nombrar órganos, ¿no? Tenemos nuestro corazón, riñones, pulmones, pero en la planta, ¿quiénes son los órganos? ¿Cuáles son los órganos de la planta? ¿Quién es? La hoja, el tallo, la raíz. Luego, el conjunto de órganos me va a dar el sistema. Ahí hablo, por ejemplo, de sistema reproductor, sistema nervioso, sistema endocrino, porque se han agrupado un conjunto de órganos. Y por último, voy a tener el sistemas, el nivel sistema y el nivel aparatos es igual. Y el conjunto de estos me va a dar el nivel organismo, o sea, un individuo. Nosotros somos un organismo. Las plantas son un organismo, ¿sí? Entonces, eso es de organización compleja. Esa es la primera característica que tienen los seres vivos. La característica va a ser el metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? ¿Recuerdan qué es el metabolismo? El metabolismo lo vamos a resumir de la siguiente manera. El metabolismo va a ser el conjunto de reacciones químicas que hay en tu cuerpo, ¿sí? Y las reacciones químicas pueden ser de dos tipos, y las tenemos justo ahí en la imagen: catabolismo y anabolismo. Cuando hablamos de catabolismo, es un conjunto de reacciones químicas en las que vas a degradar, ahí dice catabolismo, debajo, moléculas complejas. Yo puedo tener una molécula grande como por ejemplo un azúcar, un glúcido. Ese glúcido lo voy a descomponer, ¿ya? Tengo un glúcido, por ejemplo, un polisacárido. Al momento que yo voy a descomponer el polisacárido, lo voy a descomponer en monosacáridos. Entonces estoy reduciendo la molécula compleja a molécula simple. Y en ese descomponer yo voy a obtener energía, ¿sí? Por eso cuando tú hablas de catabolismo, tú vas a liberar energía. En cambio, en anabolismo, tú vas a producir de moléculas simples, vas a producir moléculas complejas, como por ejemplo en el proceso de fotosíntesis. Gracias al dióxido de carbono, al agua, a la clorofila, tú vas a producir ¿qué cosa? Glucosa. La glucosa es el alimento de la planta. Pero en esa producción demanda ¿qué? Demanda gasto de energía. Por eso se dice que es anabolismo. La siguiente característica es la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? La homeostasis busca en los seres vivos mantener el equilibrio. Va a mantener el equilibrio interno. Por ejemplo, nuestra termorregulación. Cuando hace mucho calor, la temperatura sube inmediatamente, supongamos 20, 25, 30 grados ya. Llegamos a 30 grados. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Qué va a hacer inmediatamente? Tu cuerpo va a empezar a sudar, a transpirar, porque de alguna manera quiere entrar en equilibrio. Lo que busca tu cuerpo es que tu temperatura corporal no suba, porque debe siempre mantenerse a 37 grados. Es la temperatura adecuada para que tú no te descompenses por ningún motivo. Entonces, esa es la temperatura que va a buscar tu cuerpo siempre, ¿sí? Ahí está, homeostasis, mecanismo que regula el ambiente interno para mantener una condición que sea estable y constante para tu organismo. Es lo que se busca con la homeostasis. Siempre acuérdate, cuando tú veas que dice equilibrio interno, inmediatamente lo relacionas con homeostasis. Y uno de los procesos de regulación, pues, es por ejemplo cuando hace demasiado calor, ¿no? Otra característica básica de los seres vivos, el crecimiento y desarrollo, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, se puede dar uno, por aumento de masa de tus células, que es cuando tus células, es decir, como decir que engordan, aumentan de masa, se engrosan, y otro que puede darse por el proceso de división celular, que se llama mitosis y meiosis. Cuando hablamos de mitosis, estamos hablando de división de células de 46 cromosomas, o sea, las células que existen en tu cuerpo. Todas tus células, exceptuando las sexuales, tienen 46 cromosomas, por lo tanto entran en proceso de división que se llama mitosis. ¿Quiénes entran en meiosis? Tus células sexuales, es decir, tu óvulo y tu espermatozoide, son los que van a encargarse del proceso de división a través de meiosis. Entonces acuérdate, mitosis para la gran mayoría de tus células que tienen 46 cromosomas y meiosis solo para tus células sexuales, es exclusivo de células sexuales. Y ahí hay crecimiento, porque tú de una célula que tienes se va a dividir en dos y luego en dos y así sucesivamente. Y ahí hay aumento
de células en tu organismo, ¿sí? Luego tenemos la reproducción. ¿Para qué es importante la reproducción en los seres vivos? ¿Por qué es importante? A ver, pensemos, ¿por qué es importante? ¿Qué hace la reproducción? ¿Por qué es básica? Imagínense que toda una generación no quisiera reproducirse. ¿Qué pasaría? La especie va a empezar a desaparecer. Entonces la reproducción lo que busca es perpetuar la especie, que la especie siga existiendo. Y para eso van a haber mecanismos de reproducción, porque no todos los seres vivos se van a reproducir de la misma manera. Van a haber dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Ustedes ven en la imagen, ahí tenemos reproducción asexual en animales. Tenemos el ejemplo ahí de una estrella. La estrella se va a dividir, a ese proceso se llama fragmentación, se divide, o también conocido como regeneración, por sus brazos y toma una porción de aro central, que es la parte central de la estrella. Al tomar ese aro central se parte la estrellita y vamos a ver que luego va a regenerar, ¿sí? Regenera los fragmentos y ya no tenemos una estrella, tenemos dos, pero son estrellas idénticas a la madre. Al igual que el otro lado tenemos la gemación, se va a formar como una especie de bultito en la hidra y luego va a salir otra hidra idéntica. Recuerda que en la reproducción asexual se da a través de un solo organismo y no hay variación genética. Las hijas van a ser idénticas a la madre. En cambio, en la reproducción sexual interviene dos progenitores, una hembra y un macho. Y ahí va a haber recombinación genética. El óvulo me va a aportar, en el caso del ser humano, 23 cromosomas, ¿sí? Y el espermatozoide 23 cromosomas. Al unirse yo formo un cigoto de 46 cromosomas, ¿ya? Porque se han unido los 23 de la madre y los 23 del padre. Por lo tanto, hay recombinación genética y hay un ADN nuevo. Tu ADN es lo que te va a identificar a ti, solo a ti, ¿sí? Entonces ahí hablamos de reproducción sexual. Otra característica básica es la irritabilidad, ¿sí? Que va a estar dentro de una característica que se llama relación. Cuando hablamos de irritabilidad es la respuesta inmediata a un estímulo, ya de tu entorno, a cualquier cambio que pueda surgir. Entonces la irritabilidad es una respuesta temporal, como por ejemplo el cambio de temperatura, el que tú te pinches con una aguja, el que te quemes y retires inmediatamente tu dedo, el que vayas por la calle de repente y alguien diga tu nombre, ¿no? De repente yo voy por la calle caminando muy tranquilamente y de repente alguien dice Cintia. ¿Qué hago yo inmediatamente? Voy a voltear, ¿no? Y ni siquiera me están llamando a mí, pero estoy respondiendo al estímulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace en irritabilidad. Es un estímulo temporal, ¿sí? Nuestra otra característica es la adaptación y evolución. En el caso de la adaptación, va a ser un cambio, ¿sí? Una respuesta a un estímulo permanente, como puede ser el clima en este caso, ¿no? O adaptarte a tu medio ambiente. Por ejemplo, nosotros nos tenemos que adaptar a la contaminación que hay en él, a los cambios que pueden haber en él. Si tú te adaptas, sobrevives, porque gracias a esa adaptación tú vas a evolucionar. Y todos los seres vivos lo han hecho, han evolucionado. Si tú ves los gráficos acá, mira cómo eran antes los elefantes y cómo han ido modificándose, cómo era el ser humano y cómo fue modificándose según las necesidades que tenía. Por eso nosotros definimos evolución como los cambios en la posa genética, los cambios que se van a dar a nivel de tu posa genética para que tú lo puedas pasar a tu descendencia. Eso es básico, chicos, ¿ya? Entonces, todas esas características que hemos visto son características básicas de los seres vivos, importantes. Solamente lo tienen los seres vivos. No lo vas a encontrar en un ser que no sea vivo, como por ejemplo el virus. El virus es un ser sin vida, ¿sí? Y ahí tenemos, ahora por ejemplo, que estamos viendo lo del coronavirus, es un ser que no tiene vida. ¿Qué busca él? Entrar a tu organismo para adueñarse justamente de estas características tuyas, en especial de tu metabolismo, que es una característica muy importante. Entonces, lo que va a buscar este organismo es entrar a ti para poder replicarse en tu cuerpo
y seguir avanzando a otras células de tu organismo, ¿sí? Entonces es lo que hace normalmente. Ahora, chicos, van a trabajar con ayuda de estas diapositivas y también les voy a dejar otro video para que ustedes puedan ver y tener mejor concepto, y tienen también ayuda en su libro. Van a trabajar la página 136 y 137, por favor. Son las páginas que ustedes van a trabajar para que puedan seguir avanzando en el curso. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, me pueden escribir al Messenger, y también al Messenger me pueden mandar fotitos de las tareas que están haciendo y yo las voy revisando y veo si hay errores, hay algo que corregir, si todo está perfecto. ¿Sí? Entonces cualquier duda me la hacen saber, por favor. Cuídense.